Dejamos que se nos acumularan las figuras de Street Fighter, entonces ya ahora tenemos como un montón de figuras por abrir. Y entonces, para empezar, vamos a tener que quitarles todas esas bolsas de plástico. Ya abiertos, lo que vamos a hacer es comenzar con los 12 originales, o sea que vamos a dejar estos últimos 3 para el final. Y vamos a tener que sacarlos del plastiquito, uno por uno. Qué envidia, ¿verdad? Si habías visto los videos anteriores de Street Fighter, ya llevábamos esas 5 figuras. Entonces vamos a empezar con esas 5 que ya habíamos hecho. Hadouken! Shoryuken! Tiger Uppercut! Spain! Y vamos a empezar con Vega, uno de los 4 villanos originales de Street Fighter. Este es un torero asesino español, imagínense eso, es un villano español y es muy narcisista, se siente muy carita y por eso es que odia a Chun-Li porque la considera la única persona más guapa que él. Dentro del videojuego es el único que se considera utiliza una arma, sin considerar los brazaletes de Chun-Li o los guantes de Balrog. Que en realidad este debería ser el verdadero nombre de este personaje, ya que lo cambiaron cuando el videojuego entró a Estados Unidos. La figura viene con un detalle excelente, con el tatuaje por todo el cuerpo y la trenza y el cinturón al aire, fíjense cómo se ve. Aparte de ese póster tan fregón, tenemos este artículo donde nos habla de la versión remix que hicieron del Street Fighter, donde le dieron como un update, una mejorada a esos gráficos de antaño. Y para acabar, en cada fascículo tenemos historias de esos también videojuegos legendarios. En este caso tenemos The Black Tiger in the Tiger Road para todos ellos gamers. Y les dejo esa toma excelente de la calidad de la máscara y los brazaletes. China! Ahora sigue Chun-Li, una de las primeras guerreras y más legendarias dentro de los videojuegos. Ella es una agente de la Interpol en busca de Bison, ¿no? Que es el director de esa organización Shadaloo. Y aquí lo interesante es que su maestro apareció en el primer Street Fighter, ese personaje que también reincorporarán en los siguientes Street Fighters. Lo interesante de esta morra eran las técnicas de pelea, porque yo me acuerdo que usaba mucho los pies y la mayoría de las técnicas las hace con los pies. Yo pensaría que el póster y la figura serían diseñados en base a una de estas técnicas, pero al parecer no. De todos modos, la pose que tiene la figura y el detalle que tiene está excelente. Eso de las muñequeras y obviamente las botas. Excelente detalle también acá en el peinado y en los moños de la cabeza, ¿no? Y en el artículo de la historia de Street Fighter, en este artículo nos habla de la aparición del primer Street Fighter en las consolas. Y ya saben, también artículos extras sobre los mismos videojuegos que estaban en las mismas consolas de Capcom. USA! Y ahora seguimos con Guile, el super soldado estadounidense, ya saben, el americano que lucha cuerpo a cuerpo, tiene unas patadas medio extrañas y su poder especial que es el Sonic Boom, que tiene que ver con el sonido. Curiosamente es el cuñado de Ken, otro de los participantes de este torneo mundial. En este fascículo te cuentan un poco del origen de Guile, que es el pupilo de Nash, otro de los personajes que saldrán más adelante en Street Fighter, pero del cual le aprendió todas sus técnicas. Y aunque la figura está muy chida, la verdad no me gustó que no le hicieran cejas y esa división entre el cabello y la cabeza pues sí se ve un poco extraña.
Y la parte más chida del fascículo es donde nos hablan del Street Fighter 2 Turbo, que si muchos recordarán es cuando los personajes aprendieron nuevas técnicas y le dieron un cambio. Pensaría que en unas maquinitas no habría piratería, pero así es. Debido a la piratería tuvieron que relanzar el Street Fighter ahora con los personajes dándoles un refresh con nuevos ataques. Y para finalizar tenemos un artículo muy interesante donde nos explican cómo Capcom entró en las consolas familiares, ¿verdad? El Famicom y el Nintendo. Sonic Boom! India! Y llegó el turno de Dalsim, el maestro de la meditación y señor del yoga, ¿verdad? Es maestro fakir que se supone que no debería ser violento, pero le entra a los madrazos. No es realmente violento, solo entra en estos torneos o en estas peleas para poder ayudar a su pueblo con el premio. Y es responsable de haber liberado del trance en que estaba Kami al lado de Mr. Bison como una de sus dolls. Los ataques de Dalsim están bien extraños porque es un maestro de yoga, entonces sus extremidades se estiran de manera muy rara. Y tiene una técnica peligrosa que es el utilizar su fuego interior, con lo cual puede sacar esas flamas que vemos en la figura, ¿no? Por el lado de la figura tiene una calidad excelente, esas calaveritas que trae del cuello, los tatuajes que trae en la cabeza, todo excelente con la figura de Dalsim. Y aquí se nos habla de una edición de aniversario que salió hace poco para las nuevas consolas y que los fans pudieran disfrutar de estos títulos. Y obviamente tenemos un artículo muy interesante sobre Rockman, ¿verdad? Los inicios de Mega Man y cómo es que tenemos aquí las diferentes etapas de este también personaje de Capcom. Fire! Flame! USSR! Y ahora sigue Zangief, inspirado en Víctor Zangief, un luchador muy famoso ruso, o mejor dicho de la Unión Soviética, para que se den cuenta desde cuándo viene este videojuego. Este personaje es un bonachón que ama a su amada Rusia, ¿no? La única razón por la cual se salió de Rusia a participar en el torneo es porque el presidente se lo pidió. Sus ataques básicamente son de lucha libre, ¿no? Ya que es un luchador, pero tiene un superataque que es conocido como el Ciclón Rojo, por lo cual le denominan a él también el Ciclón Rojo. La figura tiene un acabado excelente y esas cicatrices que por ahí cuentan que según esto lo hizo porque estaba entrenando con osos en Siberia. Y en este fascículo nos vienen hablando de Street Fighter 0 o Street Fighter Alpha, ya ven cómo les gusta a Estados Unidos cambiarle los nombres, que es como una precuela entre el Street Fighter y el Street Fighter 2. En esta precuela podemos encontrar otros personajes diferentes a los originales y también podemos encontrar a los originales más jóvenes. La verdad a mí sí me gustaba más porque hasta le dieron un estilo como de anime. Y para finalizar en el fascículo nos hablan de la Capcom Play System, que básicamente es la consola con la que funcionaban las maquinitas. Al llegar a esta consola les permitió a los dueños de los arcades intercambiar juegos más seguido dentro de sus maquinitas. USA! Y seguimos ahora con Balrog, o M. Bison para los conocedores, ¿verdad? Este boxeador que fue conocido como el rey del KO, del knockout, ¿verdad? Fue expulsado del boxeo profesional después de haber matado a uno de sus contrincantes por lo violento que fue. Es por eso que se une a Bison, ya que le gustan las mujeres, el dinero y las peleas sin reglas. Aunque no lo crean, varios de los personajes de Street Fighter son basados en peleadores famosos, ¿no? En este caso fue basado en Mike Tyson, pero cuando llegó a Estados Unidos, los gringos pensaron que Mike Tyson los demandaría y por eso cambiaron el nombre. Y para mí la verdad tener la figura de Balrog es como tener la figura de Mike Tyson, aunque este personaje no era como muy popular en el videojuego. Otro artículo muy interesante dentro de este fascículo es el Street Fighter Alpha 2, ¿no? Que es la continuación del Alpha, que es todavía la precuela antes del Street Fighter 1 y 2, y aquí es donde dan a conocer a la talentosa Sakura, que es como alumna o fan de Ryu, y también regresa el maestro de Chun-Li. Así como un par de personajes más de un juego llamado Final Fight, que originalmente iba a ser conocido como Street Fighter 89. Y para finalizar el artículo que nos platica del videojuego de Strider, que la verdad muchos de nosotros lo conocimos ya en el Marvel contra Capcom, donde se enfrentaban ya los personajes, ¿verdad? Pero este juego sí fue muy famoso dentro de las consolas de Capcom. Japan! Y llegó el turno de Honda, Edmond Honda, así yo tampoco sabía que se llamaba Edmond. Sí sabía que decía E-Honda, pero no sabía que era por Edmond.
Este es uno de los que nos introdujo el sumo como deporte nacional de Japón, ¿no? Y obviamente con un rostro muy identificado con aquellos teatros kabukis. Y era uno de los primeros realmente luchadores gorditos o luchadores gorditos rompemadres. Y realmente agarró más estilo cuando le aventaron nuevos ataques después de que hicieron lo del Street Fighter Turbo. La figura viene en una calidad excelente, esa musculatura que se le nota en la escultura y básicamente los detalles en la cara y en las ropas. Aquí nos viene un artículo del Street Fighter 3 que realmente pues para mí pasó desapercibido porque yo realmente no lo conocí, pero fue el primero que empezó a meter las pantallas panorámicas. Lo realmente interesante aquí es el Final Fight, pues realmente era nombrado Street Fighter 89, donde iba a ser la secuela a nuestro Street Fighter, pero era un beat 'em up, que significa que era más al estilo Doble Dragón. De hecho fue inspirado por el Double Dragon. Y ya ahorita pues pensar en estos personajes de Street Fighter en un mundo donde sea beat 'em up, pues básicamente podemos decir que ya está Fortnite. En este momento ya tenemos los 12 originales del Street Fighter 2, del legendario Street Fighter 2, que eran los 8 en los que podías participar tú y básicamente los 4 villanos, ¿no? Y entonces, hasta ahorita han salido otros 3 que esos ya pertenecen al Super Street Fighter 2. Y ahora seguimos con T-Hawk o Thunderhawk, uno de los primeros peleadores mexicanos, ¿verdad? En los videojuegos. También podemos ver un poco de cómo nos veían en México, ¿verdad? Como con los apaches o nativos americanos, que pues creo que eso es más como de Estados Unidos, pero así nos veían antes. La historia de este personaje cuenta cómo la organización de Shadaloo llegó ahí para corromper sus tierras. Además de que robaron a su prometida para convertirla en una de las dolls de Mr. Bison. Su estilo muy particular de pelea era uno de los más extraños entre estos personajes, y siendo este uno de los más altos, imagínense, un mexicanote muy alto en los videojuegos. La verdad, la figura también tiene unos detalles muy chidos, ya que las ropas, la mezclilla y los adornos que tienen en los brazos y en las piernas se le ven a mucho detalle. Aquí tenemos un artículo de otro de los videojuegos de las franquicias, ¿verdad? Este caso Street Fighter 4. Este videojuego dio un cambio ya que la imagen, en lugar de ser ya estilizados como en el anime y en 2 dimensiones, lo hicieron un poco más 3D, incluyendo a nuevos personajes. Y para terminar tenemos otros de los juegos emblemáticos de Capcom, ¿verdad? Este de Commando o la continuación que viene siendo Merc, muy aclamados por todos aquellos gamers que les gustan los balazos. Ahora seguimos con Cammy, una de las guerreras emblemáticas después de Chun-Li. Como ya había mencionado anteriormente, Dhalsim fue el responsable de sacarla del trance en la cual la tenían con el lavado de cerebro de Mr. Bison, como una de sus dolls. Esta guerrera agarró fuerza ya después de que salió en el Super Street Fighter 2, donde le dieron un refresh al Street Fighter original, creando nuevos personajes. Ella también vendría siendo un soldado, solo que un soldado británico, la cual pertenece a lo que vendría siendo como el servicio secreto de Reino Unido. La verdad, de todas las figuras, esta es la única que no me convenció. Yo que digo, sí, la posición en cómo está, las trenzas, todo eso de ataque está muy bueno, pero los detalles en la cara son de lo peor. En este fascículo nos hablan de una edición de aniversario de Street Fighter donde agregaron alguna modalidad con personajes que eran poco conocidos pero salieron de otros videojuegos, como Violent Ken o Evil Ryu. Aparte de que aumentaron la velocidad de juego en los personajes. Y para finalizar en este fascículo nos hablan del artículo gamer del videojuego 1943, que yo creo que muchos de ustedes se acuerdan, como yo, del juego de los avioncitos, ¿verdad? Que era muy emblemático. Y los dejo con una toma del rostro de la figura para vean de lo que hablo. Cannon drill! Spiral arrow! Finalmente llegamos a mi favorito, Fei Long. ¿Y cómo no va a ser mi favorito si es el personaje que está basado en Bruce Lee? Ya saben que en este videojuego les gusta inspirarse en personas reales, pero en realidad la verdad es que este sí está basado en Bruce Lee, ya que si se fijan en la historia del personaje Fei Long, él es un actor de películas que hace las coreografías de las artes marciales, que se ve intrigado por tantos peleadores tan fuertes y por eso es que se mete a este torneo internacional de guerreros. Sus ataques, principalmente su patada de fuego, pues obviamente como no va a estar basada en el último dragón,
con una de las películas más famosas de Bruce Lee. Y si podemos ver la figura, yo creo que la figura se parece más a Bruce Lee que al mismo personaje del videojuego que vendría siendo Fei Long. El artículo que nos viene aquí es sobre el Street Fighter Alpha 3, que a mí se me quedó grabado por la inclusión de un nuevo personaje que se llama Dan. Y gracias a este artículo me enteré de que ese personaje fue inventado para echarle carrilla a la competencia que vendría siendo SNK y Art of Fighting. Por eso es que Dan es como una fusión del Ryo y del Robert de Art of Fighting. ¿Qué les parece? Y cerramos con un videojuego basado en una película de George Lucas no tan popular llamada Willow. Coméntame si tú también estás coleccionando esta serie de Planeta de Agostini de Street Fighter 2. Dale un like al video y suscríbete al canal para cuando lleguen las demás figuras no te pierdas los unboxing. Y te dejamos algunos otros videos de nuestro canal para que sigas disfrutando de nuestro contenido.